Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir siendo útil en tus manos. No somos fieles, pero tú nos has tenido por fiel y nos has dado parte en el ministerio. Gracias por tu palabra, por la que hoy nos conduce, nos guía hasta llegar a la meta que es el reino. Te agradecemos, Padre, este tiempo, el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros, de las iglesias. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días tengan cada uno de nuestros jóvenes en las iglesias de nuestra región. Buenos días también para todas las personas, público en general, que nos han seguido por todo este tiempo a través de estos mensajes. Hoy estamos entrando a una nueva serie de mensajes que se titula Generación de Relevo. Y después de haber orado, quiero comenzar con ustedes a través de estas palabras, que puede bien hacer si causa o si nos motiva a una reflexión en lo que pueda significar después de haber meditado o después de haber concientizado lo que somos nosotros y hacia dónde va. Que un 70% de la fuerza laboral esté por debajo de los 35 años es más que un indicio para que empresas, organizaciones e instituciones empiecen a pensar en jóvenes, pues los jóvenes son los nuevos actores del acontecer social que involucran nuevas tendencias del hacer y del pensar. Son el futuro de un país, más cuando éste está cambiando de modelos y de estructuras. Ahora más que nunca, amados jóvenes, necesitamos atender con precisión nuestro protagonismo en este tiempo. Ahora más que nunca necesitamos, enfrentando los desafíos, las pruebas, todo lo que a nuestro alrededor sobreviene en el día a día, saber quiénes somos. Ahora más que nunca los jóvenes se sienten comprometidos con su propio futuro y en esta preocupación, pese a cualquier situación o circunstancia, llámese situación país, posibilidades económicas, núcleo familiar o vida de iglesia, surgen interrogantes legítimas entre las que podemos nombrar: ¿cómo estudio? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo trabajo para independizarme? ¿Cómo alcanzo a cumplir mi meta? ¿Cómo logro cumplir mis sueños? ¿Cómo puedo llegar a casarme para formar mi hogar? Y entre estas cosas es ocupada su mente e invierten la mayor parte de su tiempo. Hoy, el Espíritu Santo, a la luz de la palabra, nos ayudará a comprender y obtener respuestas a estas interrogantes. Tema del día de hoy: recobrando la identidad. Basado este tema en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 y versículos del 11 al 16. Leemos la palabra de Dios. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor Jesús. Entonces, como lo mencionamos hace un instante, el tema de hoy es recobrando la identidad, como primer tema de la nueva serie de mensajes, generación de relevo. No sé cómo estés tú frente a este desafío, joven de la iglesia, joven que nos estén escuchando a través de los diferentes medios de las redes sociales. ¿Cómo estás tú frente a este desafío? ¿Has tenido conciencia plena de lo que significa ser la generación de relevo? Señor Jesús, tal vez nosotros nos preguntemos, ¿cuál es mi identidad? Aun cuando estamos en la iglesia, aun cuando tenemos, entre comillas, bien fijado nuestro parecer, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propios desafíos. Pero vamos a dirigirnos directamente a nuestra identidad con Dios. Como creyente, como hijo de Dios, ¿tienes claro cuál es tu identidad? Yo quiero compartir algunas cosas en este mensaje. Y cuando nosotros revisamos socialmente, o lo que se refiera a lo que compete la legislación de leyes en nuestro país, nosotros asociamos, o cuando oímos decir ministro, ¿verdad?, lo relacionamos a un cargo importantísimo que tiene que ver con el gabinete presidencial de un gobierno de un determinado país, en este caso hablando de nuestro Venezuela. Y cuando hablamos de ser ministro, relacionándolo a eso, consideramos algo muy importante, como en efecto lo es. Ahora, trasladándonos a lo que la palabra nos muestra. Ministro. Vamos a hablar un poco del significado de esta palabra. Proviene etimológicamente del latín minester, relacionado con la palabra minus, que significa menos. Por tanto, la palabra ministro viene a significar sirviente, o sea, alguien que sirve. Por eso, así le decimos, o mejor dicho, así le dicen a los que servimos a Dios. Vamos a revisar rápidamente Juan 12:26. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26. Dice de la siguiente manera: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cómo ser un ministro? Cuando hablamos de la palabra ministro, o cuando nos referimos a un ministro, tenemos sobreentendido que hay un ministerio. Y según lo que el libro de Efesios revela en el capítulo 4, versículo 11, podemos leerlo rápidamente. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos claro que hay un ministerio y que hay un único ministerio. Y este ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Y para esto, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es afianzando un poco el hecho de Dios estar llamándonos a ser un ministro. Ministro, lo dijimos hace un instante, es alguien que sirve. Y Dios nos está llamando a servir. Joven, Dios te ha llamado a servir. Señor Jesús, para servir o ser alguien que sirve es ser un ministro.
Y tenemos claro que hay un solo ministerio, alabado sea el Señor. Y este ministerio está basado en la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, nosotros necesitamos considerar para qué yo soy un ministro. Un ministro es para un ministerio y también el ministerio es para el ministro. Según la Biblia en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6, hay un nuevo ministerio o surgió este ministerio a través de un nuevo pacto. Vamos a revisarlo rápidamente. 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiere decir, ¿verdad?, según el contexto de este versículo, que hay un nuevo pacto, un ministerio del cual el Señor nos hizo y nos está haciendo ministros competentes para este ministerio. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es producido un ministerio? Nosotros hemos sido ayudados desde hace un tiempo para acá, ¿verdad? Y se nos ha dicho, se nos ha guiado, se nos ha enseñado que el ministerio es el resultado del ejercicio de sus dones. Tal vez usted joven todavía en la iglesia no pueda apreciar con claridad cuál es su ministerio, o en el caso de algunos ya tienen fijado cuál es su ministerio. Pero el ministerio es producido por el ejercicio del don, más la gracia añadida de parte de Dios. Nosotros ejercitamos nuestros dones, la gracia es añadida y lo que es un don dado por Dios se convierte en un ministerio. Ejemplo de esto es cuando nosotros somos trasladados de una localidad a otra, de una ciudad a otra, para un evento, para un encuentro, para una conferencia, y usted ve la simplicidad, la autenticidad, el amor con lo que los hermanos lo acogen, lo toman en esa ciudad, lo atienden, lo cuidan, lo hospedan. En el caso de los hermanos que hospedan, estos hermanos comenzamos, porque yo lo puedo decir con sencillez, con humildad. Si un ministerio tengo yo claro, es el de hospedar a los hermanos. Cuando un hermano llega a la ciudad donde yo estoy y que por la comisión o por la comunión se me ha asignado hospedarlo, el hermano puede ver que lo hago sin esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué? Porque por el ejercicio del don llegué a convertir esto en un ministerio. No sé cuánto pueda darme Dios de más encargo, pero cuando a mí me toca hospedar a alguien, yo lo hago porque ya no es algo autoimpuesto. De hecho, en la localidad, y con esto no estoy exhibiéndome, ¿no? Sin embargo, nosotros aprendimos esto de muchos hermanos. Yo aprendí esto viendo a otros hermanos. Pero en la localidad, los hermanos en comunión, el pastor, Jorge, Luis, el hermano Oscar, ya no me preguntan si voy a hospedar o no, o cuántos pudieran. Ellos sencillamente me dicen: hermano Helio, a su casa van tantos hermanos. Porque ya ellos saben que por el ejercicio del don, esto llegó a ser un ministerio. Ahora, este ministerio debo cuidarlo, debo afianzarlo en el Señor, para que esto no sea descuidado. Pero lo que quiero dar a entender acá, que el ejercicio del don
más la gracia añadida por usted y por yo estar ejercitando este don, es donde se produce el ministerio. Y el ministerio es para el ministro, y el ministro es para el ministerio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces no es un esfuerzo sobrehumano, no es meramente tu capacidad humana, tu manera de saber hacer las cosas, sino la gracia de Dios añadida, y que por el ejercicio del don esto llega a ser un ministerio. Alabado sea el Señor. Continuamos, hermanos. Entonces tenemos claro que nuestra identidad está relacionada con que somos un ministro. Alabado sea el Señor. Y que si estamos hablando de ministro es porque hay un ministerio. Hasta ahora hemos hablado de lo que es como resultado el tener un ministerio. Ahora vamos a hablar de la función de un ministro. Todo esto tiene que ver con nuestra identidad. Esto es lo que somos, amados hermanos, ministros, siervos de Jesucristo. Es lo que garantizará nuestro relevo. Fíjense que nosotros somos el resultado del cuidado de muchos hermanos, de que con esfuerzo, con dedicación, teniendo la disposición, yendo más allá de sus propias fuerzas, nos han cuidado hasta este tiempo. Triste sería que no pudiéramos corresponder con claridad, con contundencia, a lo que significa ser la generación de relevo. Alabado sea el Señor. La función de un ministro. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, como lo leíamos hace un instante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Alabado sea el Señor. Y el número 11, esto manda y enseña. La función de un ministro. ¿Qué es la función o cuál es la función de un ministro? Enseñar lo que ha aprendido. Si nosotros hemos aprendido a ser un buen ministro, necesitamos enseñar. En efecto, necesitamos producir ministros. Un ministro produce otro ministro. Y esta es la función de un ministro, no como lo refleja la sociedad, no como la ambición desmedida de ocupar un cargo. En lo secular significa, yo esto es mío, no lo tomo con nadie, no lo comparto con nadie, y cuidado me lo quitan. No, la función de un ministro, a la luz de la palabra, es producir otro ministro. Para esto Dios nos ha constituido ministros. Para esto Dios nos ha tomado, nos ha hecho ministros de este nuevo pacto. Recalcaba Pablo a los Corintios que no es de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Porque en la letra usted no puede producir nada. Pero en el espíritu, aleluya, alabado sea el Señor, usted produce otro ministro. El espíritu es el que vivifica. Si el espíritu vivifica es porque da vida. Y esa vida que está en usted es para producir otra vida. Entonces, haciendo mención o haciendo alusión de los que estamos compartiendo, un ministro es para producir otro ministro. Esa es la función de un ministro. Avanzamos, amados hermanos. No estamos categóricamente dando acá un mensaje, no, sino más bien viendo cómo es que la palabra del mover actual, la palabra actual hablada por el Señor a través de los apóstoles,
puedan entonces de alguna manera direccionarnos en los diferentes ministerios para poder conducir en esta área, en este caso que es los jóvenes, conducirlo a la meta, que es el reino. Avanzamos. Características de un ministro. En este punto podemos considerar y no equivocarnos que hablando de las características de un buen ministro o las características de un ministro, pudiéramos decir que son innumerables, ¿verdad? Porque a medida que nosotros por el ejercicio del Espíritu, considerando nuestro ministerio, sabiéndonos como ministro de este ministerio, las características vienen a ser prácticamente indefinidas, ¿no? Puede una surgir otra y llevar a otra. En fin, las características de un ministro pudieran considerarse innumerables. Sin embargo, vamos a hablar de 8 de ellas rápidamente. En algunas tocaremos algunos versículos de referencia, en otras no por causa del tiempo. Pero vamos a hablar de 8 de ellas. Características de un ministro. Es aquel que ejercita la piedad. Alabado sea el Señor. Piedad, un vivir que expresa a Dios. No tiene relación con lo que en la equivocada o en la no acertada apreciación se relaciona piedad con alguien que significa bondadoso, piadoso, piedad, siente lástima de las personas. No. Aquí a la luz de la palabra podemos comprobar que piedad se relaciona a un vivir que expresa a Dios. Recuerden, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que el Señor Jesús en su ministerio, en su andar, tuvo este vivir que expresaba a Dios. A esto estamos siendo llamados nosotros. Esta es la principal característica de un ministro, alguien que ejercita la piedad. Alabado sea el Señor. Segunda característica, ejercita su espíritu. Característica número 3, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Alabado sea el Señor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Huir de las pasiones juveniles no es solo lo que representa los apetitos de la carne o la inclinación a los deseos sexuales, sino que representa todo aquello que es contrario a Dios y a las prácticas saludables. Alguien que huye de las pasiones juveniles, huye de estas cosas, de todo lo que representa lo contrario a Dios. Por eso es que usted, amado joven, necesita considerar cuál es su relación, cuál es su círculo de amistades, en dónde concurre, con quién relaciona, cuáles son las pláticas entre los más allegados a usted. De todas estas cosas tiene que huir. Esto representa las pasiones juveniles. Característica número 5, echa mano de la vida eterna. Echar mano de la vida eterna hoy condiciona lo que será de mi vida en la era venidera y requiere de mi disposición hoy para echar mano de esta vida. Característica número 6, se ocupa de la lectura para ser nutrido. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hay prácticas saludables para ser nutridos. Entre ellas, una muy vital para nosotros, invocar el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos a invocar juntos en este momento, amados hermanos. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús.
Hechos 4:12 muestra que en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Alabado sea el Señor. Característica número 8. Traza bien la palabra y es ejemplo para los demás. Revisemos estas dos citas. Segunda de Timoteo 2:15. Alabado sea el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un ministro es aquel que traza bien la palabra. Por eso es que necesitamos procurar con diligencia ser nutridos de esta palabra. No pudiéramos o no podemos pretender trazar esta palabra sin estar constituidos de ella. Sería solo como mera información. Por eso es que el mismo apóstol Pablo nos muestra la necesidad de cuidar de lo que somos. La persona del ministro es muy importante para Dios. Pablo dijo, no venga a ser que yo, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser descalificado. Entonces, la persona del ministro es muy importante para Dios. Es aquel que traza bien la palabra. Trazar la palabra significa estar constituido de ella. Que lo que nosotros hablamos tenga correlación con mi vivir. Y no aquí para caer en condenación, no, sino para esforzarnos cada día por lo que mi relación con Dios sea lo que representa mi ministerio, mi hablar, mi proceder. Es ejemplo para los demás. Es esta misma característica. Traza bien la palabra y es ejemplo para los demás. Primera de Timoteo 4:12. Alabado sea el Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Alabado sea el Señor. ¿Cómo llegamos a ser ejemplo para los demás? Alabado sea el Señor, a la luz del versículo que acabamos de leer, ocupando nuestro tiempo en lo saludable, en lo vital. Pablo recomendaba a este joven que ninguno tuviera en poco su juventud y le aconsejaba o le recomendaba que llegara a ser para los creyentes un modelo, un ejemplo. Alabado sea el Señor. Y en esto también coincide lo que compartíamos hace un instante. ¿Cómo llego yo a ser un modelo para los demás? Si estoy siendo constituido de Dios. Si está siendo constituida su palabra en mi vivir, para que yo llegue a ser para los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, un ejemplo a seguir. Alabado sea el Señor. Yo quiero que usted reflexione en este momento, jóvenes. Yo quiero que usted reflexione. Dios quiere que usted reflexione en este momento. Y desde su estadía, desde su llamamiento, desde que usted está viviendo la vida de la iglesia, ¿cuántos jóvenes han sido víctimas o han sido conducidos a nada porque le seguían a usted y su actitud delante de Dios no fue la más adecuada? Vuelvo a mencionar, no estamos cayendo en condenación. Esto es lo que el Señor a la luz de su palabra nos quiere mostrar. ¿Cuántos no están hoy siguiendo al Señor porque no fui yo para ellos modelos, no fui yo para ellos ejemplo? Señor Jesús, que el Señor nos ayude, hermano, en este tiempo a ser constituidos de su palabra, a ser llenos de la vida que está en nosotros, esa vida divina que fue impartida con todo lo que Dios nos dio. Todas las cosas que pertenecen a su vida y a su piedad, hablando de Dios, nos han sido dadas por su divino poder.
pero es para que por ella lleguemos a ser ejemplos para otros, lleguemos a ser modelos para otros, lleguemos a producir otros creyentes, otros hermanos, otros ministros. Alabado sea el Señor. Y es donde necesitamos detenernos un momento, reflexionar, arrepentirnos y decirle: Señor, tú eres aquel que no guarda para siempre tu enojo, y son nuevas cada día tus misericordias. Hoy quiero, Señor, tener un nuevo comienzo. Esta es la actitud, hermano, de un buen ministro de Jesucristo. Esta es la actitud de alguien que sabe dónde está y hacia dónde se conduce. Tenemos una clara meta, hermano, es el reino. Para esto necesitamos considerar todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Por último, en conclusión, hermano, necesitamos, como estos ministros que tienen un ministerio, que se caracterizan por ser un ministro, necesitamos saber o necesitamos conducir nuestro ministerio. Tenemos claro que un ministro produce otro ministro, y que hablando del ejercicio del don es producido el ministerio. Y estamos ahondando en estos últimos minutos que Dios está interesado en la persona del ministro. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Y entiéndase bien, no es que usted y yo vamos a hacer las cosas de cualquier manera porque a Dios no le importa eso, no. Hablando de la persona, para Dios es más importante lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos. Ahora estamos concluyendo en cómo conducir nuestro ministerio. Y este ministerio tiene que ver con el hablar presente, con la enseñanza de los apóstoles. Allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, a partir del versículo 43 en adelante, podemos comprobar que una clara enseñanza, una fuerte enseñanza, es conducirnos en la unidad, teniendo todas las cosas en común, ¿verdad? Pero necesitamos considerar lo siguiente, fíjense, no somos ministros, sino somos enviados. Y en el versículo de Hechos, capítulo 13, vemos un episodio, hay un acto allí donde podemos comprobar que solo somos ministros cuando somos enviados, ¿verdad? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y el versículo 2 dice: ministrando esto al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Un apóstol es alguien enviado, y para esto nosotros necesitamos tener claro que nuestro ministerio debe ser conducido bajo la enseñanza de los apóstoles. Y en este episodio vemos cómo el Espíritu Santo, a través de la obra apostólica, envía a Bernabé y a Saulo para una obra encomendada. Nuestro ministerio y su función tiene que ir engranado, tiene que armonizar con la enseñanza de los apóstoles. Si esto no está presente, no tenemos nuestro ministerio engranado al único ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Por esto, jóvenes, necesitamos considerar cuál es nuestro servicio, cuál está siendo mi manera de conducirme en la iglesia. Nosotros como líderes, ustedes como jóvenes, pero necesitamos considerar todas estas cosas, pues el buen funcionamiento de nuestro ministerio se basa en cómo estamos siendo conducidos. Un ministro es aquel que no va más allá de lo que se le encomienda, pero tampoco hace menos de lo que se le ha designado. Por eso necesitamos considerar cómo estamos correspondiendo a los asuntos prácticos de este tiempo. ¿Cuánto nos estamos involucrando en este ministerio? Cuando se nos dice ocúpate de la lectura, cuando se nos pone o cuando se nos indica, disculpen,
a salir, puedo orar por usted. En este mismo ministerio, Jóvenes para el Reino, cuál está haciendo mi función, cómo estoy relacionándome en el ministerio, cómo estoy con lo que se me asigna, en lo que estamos involucrados. Todas estas cosas van a significar lo que es nuestro ministerio. Cierro con esto. Joven, hay una oportunidad en este tiempo. Queremos que te abra su corazón. Joven que hoy nos escucha, abre tu corazón, abre este tiempo para Dios. Deja que el Señor habite en ti, deja que el Señor te conduzca, y por lo que fuera de nosotros necesitamos considerar esto. Pablo dijo: se me está guardada la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Para ser un vencedor estás calificado, joven. El Señor nos ha dado parte en este tiempo de ser aquellos que no solo lo traerán de vuelta, sino aquellos que cambian la era, aquellos que tendrán participación directa e indispensable en el reino. Para esto necesitamos considerar cómo me conduzco, cómo te conduces en la iglesia. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga.